Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta videocolumna en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar. Una disculpa porque la semana pasada no he enviado mi contribución aquí para este espacio. Estaba yo de viaje, un viaje larguísimo que duró más de 3 días, con algunas etapas. Primero a Ciudad de México, luego a Brasil, de donde es parte de mi familia. Y entonces, bueno, ya llegando acá y más relajado después de ese recorrido, entrego este comentario, este resumen de noticias sobre una situación que se está dando en Ecuador, en donde pocos medios lo reportaron. En México fue La Jornada, pues Telesur, Hispan TV, en Sudamérica, en otros lados, pero no fue como que muy comentada. La constitución y la aprobación de una nueva base militar de Estados Unidos en las Islas Galápagos, muy galardonadas, conocidas por el turismo ecosustentable, por su naturaleza, medio ambiente, preservado como patrimonio de la humanidad también, y que entonces ha suscitado comentarios, sobre todo en Sudamérica, pero no solo, y que tiene que ver con debates que se han dado en México y no solo. Vamos a ver un poco la jornada, creo que hasta la semana pasada todavía, publicó que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, entregó a Estados Unidos las Islas Galápagos para que las use como base militar. El mandatario ultraderechista completó la demolición de la soberanía ecuatoriana iniciada por Lenín Moreno, el anterior presidente 2017-21, y proseguida por Guillermo Lasso, también expresidente 2021-23, que se retiró del cargo, ¿no?, tras una serie de escándalos por corrupción, y luego dejó las riendas a este junior, Daniel Noboa, básicamente hijo de otro expresidente, Gerardo Noboa, y que viene de una larga dinastía de otro Noboa en el siglo, a mediados del siglo XIX, también había sido presidente, y es hijo del hombre más rico del país, ni tiene 40 años cumplidos. Y bueno, protagonizó, si se acuerdan, justamente el 5 de abril de este mismo año 2024, la grave crisis diplomática aún irresuelta que está en las cortes internacionales, que muy probablemente van a condenar el país del Ecuador, ¿no?, este país de sudamericano, por la invasión armada de la Embajada de México con el fin de sacar a Jorge Glass. Es ex vicepresidente, secretario, ¿no?, de los gobiernos progresistas de Rafael Correa de 2017 a 2017, que antecedieron este nuevo ciclo de presidencias en Ecuador, de corte pues derechista, conservador y ultra neoliberal, que intentan por todos los medios devolver al país a las condiciones anteriores de los años 90, en que se vivía una realidad realmente sombría, de fuerte migración del país, pero ahora con un agravio más, que es narcotráfico, crimen organizado, extrema violencia en el país. Entonces, sigo con el tweet de la jornada, que fue un editorial que vale la pena leerlo entero. Se da la cesión de uno de los máximos y más frágiles tesoros naturales del planeta, que sería la concesión de Galápagos, ¿no?, a base americana. Noboa, hijo de un empresario bananero, hombre más rico del país, ya lo decimos, y bueno, que habla de su entreguismo, ¿no? De acuerdo con el documento publicado en Ecuador por el gobierno, el objetivo de la instalación militar estadounidense en el archipiélago es operativizar el proyecto con el fin de hacer frente a los retos de seguridad compartidos en la provincia de Galápagos, a 600 millas de la costa continental ecuatoriana. Propone entonces que, según que es la excusa un poco para todo en toda América, combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta región del Ecuador. O sea, se les dan tareas de seguridad, así como evitar conflictos violentos y otros delitos conexos entre grupos narcoterroristas que se disputan las rutas para la exportación de estupefacientes. Entonces, aquí está el primer elemento de conexión con México, ¿no? Desde la campaña electoral mexicana antes del 2 de junio, con la hashtag y la campaña mediática internacional y nacional del narcopresidente y la narcocandidata, pero luego a su evolución y ha instalado el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum con el tema del narcoterrorismo y el mal uso
de ese término que incluye, ¿no?, dos elementos, ya lo hemos visto en otras entregas, el narco y el terrorismo, en donde ya están tipificados, pero Marco Cortés, ¿no?, ex presidente del PAN, quería incluso crear una tipología nueva del narcoterrorismo para supuestamente combatir este otro nuevo fenómeno, que bueno. Entonces, bueno, ahí llama la atención que un gobierno como el de Noboa, básicamente autoritario, de ultraderecha, simpatizante de los métodos de Nayib Bukele y de la economía estilo Milei, ¿no? Bukele Salvador y Milei en Argentina, pues quiera y justifique una medida de ese tipo, que pues entrega soberanía sobre un territorio, pues también, digamos así, contaminado, pues es llamativo, ¿no? Entonces, esta es una alarma, una campana de alarma también para el debate mexicano, y creo que es de interés comentarlo en nuestras latitudes, un poco más al norte, pero en donde la dinámica norte-sur, Estados Unidos, América Latina, Estados Unidos, México, se repite y es la misma, ¿no? Toda esa queja, esos cables, esas comunicaciones diplomáticas sobre el peligro supuestamente del narco y luego del narcoterrorismo y luego de que la DEA ya no puede tener armas en el país y de que finalmente supuestamente no había colaboración con agencias norteamericanas para este problema común, transfronterizo, etcétera. Bueno, toda esa narrativa estadounidense aquí está en juego. Nada más que un gobierno distinto en Ecuador actúa distinto y prefiere ceder soberanía, violar su propia constitución, acá vamos a ver por qué, y pues abrir a ese tipo de actividades que nada bueno realmente han traído al país en el pasado, ¿no? Entonces, el establecimiento de instalaciones de este tipo, de poderes externos, extranjeros, está prohibido en la Constitución del Ecuador. El artículo 5 declara Ecuador un territorio de paz, en el que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras, en la Constitución lo dice, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, o sea, ni construir ni ceder. Entonces, bueno, ¿y por qué lo hace? Bueno, lo hace en contra de la Constitución porque paralelamente en octubre Noboa había mandado un proyecto de reforma de la Constitución, ¿no?, para el Parlamento, para el Congreso, pero el Congreso todavía no lo aprueba, ¿no? Entonces aquí se adelanta digamos, realiza eso. Luego vamos a ver más detalles, ¿no? Entonces, este discurso de la narcoguerra, ahora la guerra al narcoterrorismo, que está cundiendo, entrando también, sobre todo en la derecha mexicana y latinoamericana, equiparar el crimen organizado sin una definición clara, pero con terrorismo, es básicamente, también lo dice el editorial de la jornada, una coartada, ¿no? ¿No? Para mantener el país, digamos, bajo el juego geopolítico de Washington, lo cual, pues la verdad, no le ha funcionado tampoco en otros países con ocupaciones semejantes o con bases. Bueno, no fue una ocupación la de Ecuador, pero como por ejemplo pasó en cambio en Afganistán, en donde aumentó la producción de opio y en lugar de disminuir, si ese era el motivo, ¿no?, pues no resultó. Hay un libro en Italia, hay que buscarlo así, no me acuerdo el autor, pero que se llama No la guerra a las drogas, se llama La guerra con las drogas, ¿no? En donde habla de cómo el ISIS, fuerzas terroristas, etcétera, y también norteamericanas, ejército de todo el mundo, pues ocupan, utilizan drogas para sustentarse, para mantenerse en ese medio ambiente, ¿no?, de conflicto y de guerra y de muerte, pero también con fines de enriquecimiento, ¿no? Bueno, eso en Ecuador no funcionó tampoco, porque lo mismo se había aplicado y se había promovido cuando se instaló la base estratégica de Manta en la costa del Pacífico, en el centro de la costa, ¿no? El propósito era la intervención militar, básicamente para apoyar operaciones en Colombia, ¿no? Que luego son terrorismo de Estado, básicamente perpetradas por el expresidente Álvaro Uribe en su, ahí sí, guerra contra el narco, que también la mezclaba a la guerra contra la guerrilla, le llamaba también de narcoterrorismo sin definir exactamente, y ahí podía entrar todo.
guerra contra los pobres, contra los desechables, operaciones urbanas, operaciones rurales y finalmente una carrera armamentista y militarista que llevó al país a mayores tasas de violencia y muy lejos de la paz. Entonces ya sucedió también en el mismo Ecuador eso, con la base de Manta, que fue cerrada justamente por Corea. Duró esa base más o menos unos 10 años, que era el acuerdo inicial, y Corea en el 2009 básicamente ya suspendió sus operaciones, funcionó del 2009 al 19 y no apoyó básicamente la problemática, si quieres, de la violencia y del narcotráfico, ¿no? Entonces no resultó, pero claro, sí redituaba una presencia geopolítica importante con fines de intervención en los países andinos, ¿no? Que era un poco la aspiración estadounidense y que mantiene con bases en otros países, ¿no? También como Colombia. Entonces esa fuera la época de Jamil Mahuad, presidente del 98 al 2000 en Ecuador. ¿Qué hubo en esa época también? Base militar en Manta y en el 2000 la dolarización de la economía, que fue otra renuncia grande de soberanía nacional con fines de supuestamente estabilizar de alguna manera la parte monetaria interna. Después llegó el papá del actual presidente, Gerardo Noboa, papá de Daniel Noboa. Nada más gobernó 3 años. Todos los 90 fueron marcados por crisis, inestabilidad, desplazamientos, emigración forzada a otros países, especialmente a Italia, España, Europa, además de Estados Unidos, de todo el Ecuador, básicamente. Y gran inestabilidad debido a políticas excluyentes, neoliberales. Después llega Lucio Gutiérrez, no duran más de 2 años estos presidentes, ¿no? Alfredo Palacio hasta el 2007 y entra una propuesta de revolución ciudadana de Rafael Correa que dura 10 años y la verdad transforma no solo la economía, la sociedad del país, introduce el buen vivir indígena, ¿no? El buen vivir andino como parámetro de vida de desarrollo distinto al desarrollo occidental industrial, ¿no? Completamente así. Por 10 años lo introduce en la Constitución, entre otros logros, ¿no? De la Revolución Ciudadana en términos de pobreza, de desigualdad, de mejoras también a la seguridad con sus contradicciones, ¿no? Como muchos gobiernos de la época, de la oleada rosa, le llamaban ahí, pero en el sentido de más roja que rosa, ¿no? Oleada progresista en los primeros años 2000, gobiernos llamados también post-neoliberales que pretendían superar al menos algunas contradicciones graves del neoliberalismo. Muchos lograron en parte ese acometido, también el de Rafael Correa con sus problemáticas de extractivismo, ¿no? De conflictos también con el mundo indígena y otros sectores sociales, un gobierno que fue quizás hasta más socialdemócrata y keynesiano, es decir, de expansión del gasto público y redistribución, que propiamente socialista o socialista del siglo XXI, ¿no? Que era la corriente de Venezuela y de Hugo Chávez. Entonces, un gobierno intermedio en ese sentido, pero seguramente con resultados positivos, que iba a seguir en esa senda con Lenín Moreno, elegido en el 2017, sucesor y vicepresidente también de Rafael Correa, pero que dio un giro totalmente a la derecha por sus 4 años de mandato, que sí lo completó y dio entrada a otros gobiernos inestables y corruptos. El de Guillermo Lazo, apenas 2 años, ni siquiera enteros, y finalmente sale por escándalos de corrupción como ya dijimos, y entra Daniel Noboa, que también desata esa famosa crisis con México, ocupando su embajada de manera armada el 5 de abril de este año para sacar de ahí a Jorge Glass, ex integrante también del gobierno y del entorno de Rafael Correa, prácticamente un exiliado político en la embajada mexicana y violando todas las reglas, los convenios de Viena sobre sedes, la inviolabilidad de la sede diplomática, pues mandan policía militares, de ahí lo sacan, todavía están peleando México, probablemente va a ganar, pero tarda años en las cortes internacionales sobre ese caso, ¿no? Entonces, bueno, más bien lo que generaron esas bases ahí, en la experiencia anterior, fueron fenómenos de explotación sexual, gentrificación y encarecimiento de la vida para los habitantes de la ciudad de Manta, la detención de migrantes, el hundimiento de barcos y como sucede en el Mediterráneo, en las costas al sur de Italia, de Francia, Grecia, ¿no? Entonces, violar derechos humanos, básicamente, ¿no?
Entonces, esas son las bases. En Italia, quiero abrir un paréntesis acá. Es uno de los países con más bases americanas. En ese sentido, el tema me sensibiliza. Por eso lo quise traer a colación, por su nexo ahora con toda la presión que hay hacia México, a que colabore, a que deje entrar, que la colaboración estadounidense, en parte está bien, la colaboración internacional es necesaria, pero desde la paridad de condiciones y el respeto recíproco, ¿no? Entonces, en Italia hay 120 bases de la OTAN, que es la Alianza Atlántica, ¿no? Pero básicamente a disposición del ejército estadounidense, ¿no? Se dice que son 120 bases de facto americanas. Son de 6 tipologías, 4 propiamente son bases, ¿no? Las primeras de los años 50 son de Estados Unidos, están concedidas con control italiano, pero el control militar y de equipamientos es de Estados Unidos. 2, bases de la OTAN gestionadas por la OTAN. Luego hay bases de propiedad italiana y gestión italiana, pero a disposición de la OTAN, le hace Estados Unidos. Y a estas hay unas a comando compartido entre Italia, Estados Unidos y la OTAN. Y finalmente también hay otro tipo, las bases secretas. Hay como 20 bases secretas que se sabe de su existencia, pero su posición, ubicación no es publicada, no es notoria por razones de seguridad. Luego hay 105 estructuras en toda Italia de centros de investigación, depósitos, polígonos de capacitación, adiestramiento, estaciones de telecomunicación, antenas, radares en todo el territorio nacional. Entonces están esas 6 tipologías. Italia es el país europeo con más bases militares de Estados Unidos y la OTAN. 120 dijimos, más todo lo demás. Después viene Alemania, y no es casual que sean Alemania e Italia, ahorita vamos a ver por qué, con 70 bases. Tercera, Reino Unido con 30. La historia de estas bases estadounidenses empieza en el 51 como colaboración entre los dos estados, en donde en realidad las condiciones fueron un sometimiento de los estados perdedores de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera imputados como provocadores de este mismo conflicto armado, aunque claro, no fue por culpa nada más de un personaje como Hitler o Mussolini o un país, sino que era un tema mucho más complejo. Entonces, estas bases gozan de extraterritorialidad, no están sujetas al ordenamiento jurídico de la nación en que se encuentran, sobre todo las de los años 50, la primera tanda de bases americanas. Todo lo que sucede ahí dentro es cubierto por secreto de Estado, así como el número de fuerzas presentes. Se estiman en 13.000, más o menos, los militares estadounidenses en Italia, además de la sexta flota de Estados Unidos que está en todo el Mediterráneo. Bueno, ¿qué problemas son? Y esto puede valer para México, para Ecuador y en general. El problema legal, constitucional y ético. Por ejemplo, de las acciones de guerra o violatorias del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, como ataques y detenciones cometidas con armas, drones, tropas o equipamientos dirigidos o lanzados desde bases que salen en territorio italiano, ¿no? Esto va junto con pegado a la secrecía de una parte de las operaciones, de las instalaciones y sus ubicaciones en el territorio. Entonces, el primer problema nuclear. En estas bases y depósitos se resguardan ojivas nucleares en un país en donde fue prohibido por referéndum popular, caso italiano, pero no solo, su uso y producción, así como la energía nuclear en sí. El problema 3 de la autoestima y la soberanía. Italia y la mayoría de la OTAN son países que no son aliados o socios, como se dice, de Estados Unidos, son más bien satélites imperiales, perdedores de la Segunda Guerra Mundial, insertados en la esfera de influencia americana con pocos márgenes de maniobra internacional y geopolítica, o sea, están en un régimen de soberanía limitada, aunque se diga otra cosa, que todo es por voluntad propia. Italia representaba una de las fronteras más calientes de la cortina de hierro durante la Guerra Fría, por ejemplo. Tenía el Partido Comunista más amenazante e importante para Occidente y combativo de toda la Europa occidental. Otras dos razones por las cuales se justificaba la presencia estadounidense masiva en su territorio. 4. Problema de los incidentes internos. Por ejemplo, las bases, por ejemplo, la de Sigonella en Sicilia, y la cerca de la región de Trentino, en el norte de Italia, ¿no? Han tenido momentos de mucha tensión diplomática y
casi guerra o casi conflicto armado con Estados Unidos, incluso en un país, digamos, aliado, su satélite. Eh, Hubo una crisis en esta base de Sigonella, en la región de Sicilia, ligada a un barco en donde pues, secuestradores palestinos se habían llevado a ciudadanos americanos, uno había resultado muerto en 1985 y finalmente el gobierno italiano se opuso con todo a que la jurisdicción de ese barco que ya había llegado a tierras italianas en Sicilia fuera manejada por Estados Unidos, ¿no? Y entonces quisieron procesar ahí mismo en Italia a los palestinos y con ese tema y estaban más dispuestos a una negociación que los americanos en ese campo, ¿no? Entonces hubo una crisis diplomática tremenda y ese porque intervinieron en ese aeropuerto militares americanos que estaban en las bases ahí, o sea, sí pueden, van a intervenir en una parte de la base que era la parte de base de competencia italiana, ¿no? Por ejemplo. Otro fue un incidente de una funicular en los Alpes, cerca de Austria, que se llama Chermis o Cermis en español, en el 98, en donde un avión militar estadounidense, Grumman EA-6B Prowler de la Marina, volando, bueno, en realidad es de la Fuerza Aérea, pero también viene de la propiedad de la Marina, volaba ilegalmente muy bajo y rompió los cables y mató a 20 personas turistas en esa parte. Luego fueron absueltos en Estados Unidos, no los dejaron en Italia para su proceso los pilotos y también ocultaron pruebas, ¿no? Entonces, bueno, eso porque se deriva porque el territorio italiano es utilizado como espacio aéreo por Estados Unidos desde bases estadounidenses ahí, además de otros señalamientos que hay ambientales, medioambientales y otras problemáticas con la población local. Pero bueno, Ecuador está entregando esto, podríamos decir así, nuevamente a los Estados Unidos y violando su propia constitución. Además, al almacenar bombas atómicas, es posible que sucedan incidentes relacionados con tales armas destructivas. Eso en Italia, en Ecuador no se está hablando de almacenar armas atómicas. Pero pensemos en una intervención que salga de esa base, por ejemplo, en Italia, pero en Ecuador o en México, donde hay gente que sí le gustaría tener ese tipo de instalación, ¿no? Y hasta ¿no? Invita a los americanos con ese imperialismo por invitación a que estén presentes con sus militares ahí. Entonces, por ejemplo, el conflicto Rusia y Ucrania, pues cae un misil de Rusia, ¿no? Nuclear o nuclear, táctico, etcétera, de cualquier tipo en Polonia. Polonia es un país de la OTAN, entonces, pues las bases italianas van a prestar armas atómicas, van a mandar este equipamiento, armas y todo a Polonia para defenderse y atacar Rusia, ¿no? Entonces Italia entra prácticamente en guerra contra Rusia como parte de la OTAN, pero también será objeto de ataques como porque ahí salieron de ahí las armas, ¿no? Que ya en parte esto es lo que está pasando, pero con armas de otro tipo, municiones y así. Entonces muy, muy peligroso ese tema. ¿Qué pasó en Ecuador nuevamente? El Consejo de Gobierno de Galápagos también aprobó esa cooperación militar y buques, personal, armamento, equipamiento, submarinos estadounidenses podrán instalarse ahí. La excusa es nuevamente narcoterrorismo, así lo mencionaron las autoridades utilizando ese término. Entonces en México hay que tomarlo con las pinzas, cómo se usa y por qué. Es el proyecto de seguridad integral en la región insular y el instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Quito y Washington, ¿no? Esos son como los documentos mencionados. Y bueno, y tendrán también exención de impuestos administrativos, privilegios e inmunidades equivalentes a lo recibido por el personal administrativo y técnico de misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena, o sea, la misma convención que Ecuador violó en contra de la embajada mexicana, pero acá digamos que pretende respetarla, claro, con Estados Unidos. Y es curioso, ¿no? Como también se le va a conceder esa ventaja de extraterritorialidad, pero por un país que efectivamente con su gobierno actual, no estoy aludiendo a todo el pueblo de Ecuador, sino al gobierno de Noboa, pues ha influido y ha atacado una embajada violando ese convenio. Para combatir esto será narcotráfico, crimen organizado, clasificados también como narcoterroristas. Entonces, ya dijimos, la constitución de ahí lo prohíbe, ya hubo comentarios en América Latina del mismo ALBA TCP, ¿no? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el ex canciller, vicecanciller de Ecuador, Fernando Yepes,
y algunos comentarios más en contra de la decisión considerada de entreguista. Entonces, no responderá esto a un tema de bienestar social ni propiamente llevará a la reducción de la violencia, pero está en ese cuadro en que el presidente Noboa quiso aprobar un referéndum en abril pasado, que en su mayoría pasó por las urnas, en que las Fuerzas Armadas se van a involucrar de lleno y casi ya sin límites constitucionales a los derechos humanos en todas las actividades policíacas de seguridad interna, seguridad pública, seguridad nacional, etcétera, desplegados en el territorio como ya venían haciendo en un estado de excepción permanente prácticamente que declaró ese mismo gobierno. O sea, Ecuador no está viviendo un periodo de normalidad, es el país de los más violentos como tasa de homicidios en el continente y la receta es una receta estilo Bukele a la ecuatoriana, a la ecuadoreña, distinta, pero que finalmente va en esa dirección. Entonces, ahí en ese contexto se da ese referéndum en que además intentaron que se colara al referéndum y fue eso desaprobado por el pueblo en el voto del 21 de abril. Querían poner contratos más flexibles, precarizadores del mundo laboral, como el contrato por horas y también el arbitraje internacional para casos de conflictos comerciales, administrativos, financieros en el país, que eran dos cláusulas que claro que durante el correísmo, durante el gobierno de Rafael Correa, etcétera, no hubieran sido modificadas, ¿no? Sino que son más de defensa tanto del tema de la supremacía constitucional nacional para poder decidir de ciertos contenciosos, pero y sobre todo el tema laboral, ¿no? Entonces, en ese campo, acá intentaron modificarlos dentro de un paquetazo que sabían que eso lo iban a aprobar digamos, el pueblo en el voto, que era el del securitarismo, la securitización extrema y militarizada de la seguridad, ¿no? De la vida pública también. Entonces, eso fue aprobado, pero por suerte y por decisión popular entiendo que no se quedó esa parte laboral y comercial ya en la Carta Constitucional. Pero digamos, eso es una campana de alarma, un señuelo, una situación de que muchas de esas decisiones luego se cuelan en el paquete cosas en contrarias, digamos así, a los derechos laborales y más apegadas al modelo neoliberal de visión del mundo, ideología y economía. Para ir cerrando, entonces, ¿qué factores me parece que están en juego en todo esto, además de los mencionados? La narrativa tóxica del narcoterrorismo, ya comentamos, pero también cuestiones geopolíticas como la presencia de China que acaba de inaugurar en Chancay, Perú, la conexión Shanghái-Chancay con América Latina, que va a reducir de muchas semanas no solo el comercio, cualquier tipo de transacción, pero también la extracción de recursos. China para su gran crecimiento, que sigue pujante, y para su industria desde Sudamérica, ¿no? Claro, es otra potencia, es otra forma de injerencia también, que hay que considerarla también así, pero el hecho de poder colocar una base ahí, además de combatir supuestamente narcotráfico y migración, que son las obsesiones estadounidenses, con un poco de sazón de narcoterrorismo o de migrantes como terroristas para unificar el discurso. Está llegando Trump, que también habla su entorno, ¿no? Y él en esos términos, pero también realmente a nivel geopolítico es ponerle ahí también otro bloqueo, otra respuesta a China que abrió el puerto más importante de América del Sur, lo acaba de abrir ahí. Y claro, también hubo comentaristas, análisis geopolíticos que dicen que ese puerto puede alojar buques de guerra, puede alojar eventualmente hasta la Marina China. No lo está haciendo, pero digamos, es un puerto que potencialmente puede constituir una base militar en algún momento importante en caso de conflicto armado, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema. Y finalmente, el hecho de que la estación china, un poco más lejos, ¿no? En el Cono Sur, en Argentina, durante la época de Kirchner, de Néstor y de su ex esposa, ¿no? De Cristina Fernández, concedieron una pieza clave que se le llama la guerra de los satélites, ¿no?
programas aeroespaciales chinos dependen de una red global de estaciones orbitales y terrestres. Y entonces en la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina, en la Argentina austral, entonces está esa base, estación china. No es una base militar, pero potencialmente también puede tener aplicaciones militares, ¿no? Hay riesgos que señalaba Washington, ahora Milei está tratando de mantenerla bajo la lupa, está mandando este personal ahí, hubo interrogaciones parlamentarias, en fin, ahora como en gobierno de cuño de derecha diferente y que se proclama anti-chino, aunque su primer socio comercial seguirá siendo China, pero bueno, digamos que lo denuncian como con una capacidad de aspirar información, dirigir satélites, etcétera, etcétera. Entonces, tiene de alguna manera en esa guerra de las galaxias, como le llaman 2.0, una función. Bueno, entonces también hay que leer lo que va evolucionando de presencia estadounidense militar en América Latina. También el intento de arrebatar esa estación espacial del Neuquén a China. Vamos a ver qué pasa ahora con el gobierno de Argentina. Son otros intentos y otros motivos relacionados con esta situación, ¿no? La contención estadounidense contra China en el Océano Pacífico. Entonces, bueno, con esta me despido. También les deseo que la mejor de las Navidades, de las fiestas, del Año Nuevo y todo eso. Y nos vamos a ver, escuchar y leer pronto por este canal. Un abrazo.